Te damos la bienvenida a WellHub. Ofrecemos a tu empresa acceso flexible y todo en uno. A la mejor red del mundo con partners de fitness, mindfulness, terapia online, nutrición y gestión del sueño. Disfruta de lo mejor en bienestar a través de una app móvil, muy fácil de usar y con planes accesibles que incluyen muchísimas opciones. Tanto si trabajas en formato híbrido o remoto, en la oficina o si estás de viaje, WellHub te ayuda a crear y mantener rutinas saludables. Desde más actividad física, con gimnasios, estudios, clases dirigidas y entrenadores personales, hasta menos estrés, con clases de mindfulness, meditación y terapia online. O estableciendo hábitos duraderos, con apps sobre nutrición y coaches de bienestar. Ponte en marcha hoy mismo y empieza a hacer tu check-in diario de bienestar integral. Hola a todos, quiero agradecer a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy de manera virtual. Yo soy Diana, Country Manager de WellHub Chile y hoy seré su host en este espacio que hemos titulado Cerrando el Dream Gap, Liderazgo y Bienestar que Inspiran. Para partir en palabras simples y desde un punto común, el Dream Gap es todo aquello que separa a las mujeres de cumplir o alcanzar su máximo potencial. La intención de esta conversación es ir más allá del concepto y realmente entender qué es lo que hay detrás de esta brecha, cuáles son los sistemas que la perpetúan, las decisiones que la amplifican y cuáles son nuestras responsabilidades, tanto como líderes como responsabilidades como mujeres, para evitar que esta brecha siga creciendo y por el contrario empiece a cerrarse de manera progresiva. Para esta conversación me acompañan dos invitadas extraordinarias y muy especiales, con trayectorias muy distintas entre sí. Y justamente esta diferencia es lo que hace que este espacio pueda ser tan rico y tan valorado, porque nos permite mirar este tema en ángulos complementarios. Hola Lula, hola Lore. Hola Diana, hola Hola Lore, Diana. ¿cómo están? Gracias por aceptarme esta invitación y por aceptarme estar aquí presencial mientras proyectamos en vivo con nuestros invitados. Antes de que entremos en conversación a fondo, quiero partir porque nuestra audiencia las conozca un poco más. Voy a partir contigo, Lula, si nos puedes contar un poquito de tu trayectoria y qué es lo que te conecta con este tema. Bueno, tengo diferentes, hoy día historias que contar con respecto a cómo llegué y por qué me conecto con este tema. Trabajé en el mundo corporativo muchísimos años, hace 4 decidí hacer mi propia empresa y en forma paralela decidí también hacer una empresa adicional que me permitiera hacer amplificación de ciertos mensajes. Entonces me transformé en speaker internacional y hoy día soy conferencista también. Y creo que dentro de este espacio lo más significativo ha sido vencer mis principales miedos, el poder diseñar esa sensación de futuro y simplemente apostar por mí. Me vincula muchísimo este tema porque creo que, al igual que yo, todos tenemos pensamientos que son súper saboteadores en nuestra mente, que nos impiden de alguna manera poder mirar esa mejor versión de nosotros. Y creo que lo más significativo hoy es ayudar a toda la audiencia, a quienes nos estén escuchando, y dejar ese mensaje depositado como una semilla de que podemos hacer cambios, pero también depende de nosotros. Me encantan, gracias. Lore, vamos contigo, si también nos puedes contar un poco de tu trayectoria y qué te conecta con el Dream Gap. Bueno, yo soy General Counsel de una fintech que se llama Global 66. Mi trayectoria ha sido siempre en el mundo financiero. Trabajé 20 años en la banca tradicional. Yo soy abogado, entonces trabajé en el área legal y en el área de compliance, que son áreas bastante técnicas. Y en un mundo donde claramente han primado los hombres más que las mujeres. Y en mi vida profesional, la verdad, he pasado por varias etapas, desde más pequeña ya al liderazgo que tengo hoy día. Y lo que me conecta más con este tema son varias cosas, la verdad. Lo primero es el ser abogado en un mundo donde predominan los hombres, donde cuesta mucho llegar a situaciones de liderazgo y donde al final nace un compromiso con tus equipos mujeres de hacer que esas personas o esas mujeres puedan tener un camino un poco más transitable para llegar a situaciones de liderazgo. Y también el hecho de ser mamá. Yo tengo una niña de 14 años y creo que tengo una responsabilidad con ella. Me gustaría mucho que ella, el día de mañana, en el ámbito que quiera, sea un referente, sea una mujer líder.
y tenga un camino un poquito menos pedregoso que el que tuve yo. Y eso me conecta mucho con este tema. Qué poderoso, gracias. Bueno, voy a partir directamente con data que sacamos del sexto reporte de indicadores de género en las empresas en Chile para el 2024. En Chile las mujeres representamos casi el 40% de la fuerza laboral. Es un dato bastante bueno, pero lo que más me impactaba a mí era ver los números hacia arriba, cómo crecía de ahí en adelante. Somos el 25,6% en gerencias de primera línea y tan solo el 22,1% en directorios. Y como otro dato complementario, el 36,4% de las empresas en Chile no tienen una sola mujer en su directorio, es decir, siguen siendo empresas cero. ¿Ya? Entonces, quiero partir por ahí, Lula, desde tu mirada, ¿cómo es posible que estos números sigan siendo una realidad? Mira, la verdad es que son números que, por supuesto, no nos gustan, que nos gustaría escuchar que la representación femenina sea por lo menos sobre el 50%. Me gustaría también escuchar que específicamente los directorios, si bien hace 3 años atrás teníamos casi un 12%, hoy día ya vamos creciendo con este número, pero no es suficiente. Creo que cuando estamos hablando de realmente establecer cuáles son estos stoppers, creo que hay que dar soluciones muchísimo más sistémicas. No se trata solamente de generar acciones dentro del sector empresarial, si no existe dentro del sistema completo una coherencia. Creo que requerimos políticas gubernamentales, ley de sala cuna que lleva no sé cuánto tiempo esperando, también espacio de representatividad, visión en las organizaciones. Creo que es fundamental que las personas y las mujeres también puedan creer y trabajar su propio empoderamiento para buscar miles de oportunidades. Y el sistema educacional también está en deuda. Sin embargo, hoy día ya podemos decir que hay más mujeres inscritas en carreras de STEM y esas cifras han mejorado los últimos años, pero sí necesitamos facilitar un poco más, empujar la equidad para que efectivamente eso ocurra. Y no en un largo, sino en un corto plazo. De acuerdo. Lore, ¿quisieras complementar un poco tu visión de estos números? Sí, claro, duelen. Sí. Sí, son números reales y lamentables, la verdad, creo yo. Yo creo que independiente de las políticas públicas que como país tengamos, es súper importante que las propias empresas tomemos esa responsabilidad y también las mujeres que tenemos cargos de liderazgo. A mí yo he tenido una evolución durante 20 años donde yo he visto expresamente esta evolución, pero lo que preocupa al final es la velocidad del cambio, que el cambio ha sido muy lento. Y cuando nacen las leyes que establecen obligaciones respecto de porcentajes de mujeres en directorio, si yo hubiese visto la ley cuando yo era más pequeña y estaba recién empezando, quizás con un ánimo un poco de tener ideales, de decir, ¿por qué tiene que existir una ley si finalmente es el mercado, es la realidad la que debiera haber hecho que las empresas voluntariamente lo hubiesen hecho? Pero después de 20 años me he dado cuenta que la verdad es que es necesario tener una ley que finalmente marque esa diferencia. Obviamente existe una preocupación de que sea solamente un tema de cuota o un tema de imagen, pero finalmente cuando existe una ley existe un imperativo y el mercado hoy día te exige ese imperativo. O sea, la diversidad tiene que ser y tiene que partir lamentablemente por una imposición legal. De acuerdo. Yo justamente traía esa información de que el pasado 19 de agosto se publicó la ley número 21.757, que justamente busca aumentar gradualmente la presencia femenina en los directorios. Quisiera igualmente saber, Lore, más allá de la perspectiva que nos dabas ahora, entiendo que como General Counsel de Global 66, como abogada, pero también como mujer, como mamá, como mentora, que me has comentado mucho que es algo que también haces por gusto. ¿Cómo sentiste ver esta ley desde todas esas diferentes perspectivas y si realmente hubo coherencia entre todas esas versiones tuyas o si en algún momento quizá incluso generó algún conflicto interno contigo? A mí la verdad, como te comentaba antes, Diana, a mí me gusta, yo estoy de acuerdo con la dictación de la ley, la verdad, y yo sé que entre incluso hombres y mujeres ha tenido como distintos tipos de percepciones, pero mi percepción es positiva.
La verdad es que cuando yo veo hoy día empresas con directorio, empresas grandes, corporaciones, y directorios con cero representación femenina, algo está pasando. Porque quiere decir que esa compañía no se ha hecho cargo de la realidad del mercado. O sea, hoy día el mercado te exige tener diversidad. Nosotros por ejemplo, en Global 66, donde yo trabajo, nosotros generamos soluciones para ciudadanos globales. Y dentro de esos ciudadanos globales, probablemente el 50% son mujeres. Entonces, si yo no tengo un directorio que dicta la estrategia de la compañía, en donde esté incorporada ese género, probablemente no voy a estar satisfaciendo el 50% de las necesidades de mi usuario. O sea, al final es eso. Si la visión es diferente y es necesaria, entonces, si yo lo veo desde el lado de mi rol actual, voy a ser y soy la primera que va a impulsar adelantarnos a los cumplimientos de la ley. Nosotros en nuestras empresas ya tenemos mujeres directoras, de hecho yo soy directora de una de las compañías, y ya empezamos a tomarle ese sabor irreal, o sea, de que realmente se sienta así. Y como mamá, sinceramente me alegra demasiado, porque, y yo siempre lo comento, cuando uno es mamá, uno cree que los niños tienen que vivir tantas cosas y de repente no hacerles la vida más liviana y que se caigan y se vuelvan a levantar. Pero cuando yo hablo de este tema y cuando me centro fundamentalmente en este tema, me pregunto y yo digo, ¿es necesario que mi hija pase lo que yo pasé? Creo que no. Creo que yo no soy mejor profesional, no soy mejor líder por haber pasado ese camino. Creo que ella podría ser incluso mejor líder teniendo un camino mucho, mucho más liviano. Entonces me alegra mucho que haya llegado esta ley y que tenga, sé que es un proceso lento, pero que va a tener frutos importantes en las compañías. Perfecto. Lula, tú también eres mamá. Quisiera saber cómo lo ves desde esa perspectiva y cómo crees que, hablamos mucho del role modeling y todo esto, cómo se integra ese role modeling con que justamente esta ley entre y esté forzando a las empresas a hacer algo, pero también dónde está esa parte donde pasamos de lo que se está forzando y lo integramos con nuestra cultura para que justamente las generaciones que vienen detrás lo vean de manera coherente. Bueno, desde la perspectiva de mamá, creo que uno de los regalos más significativos es que tengo 3 hombres. 3 hombres que han visto a una mamá trabajar, no posponer sus sueños, con una fuerza, con una garra de superación, adversidad, ser un hombre. Y ellos, la verdad es que, bueno, yo hice mi libro y Santi ya está trabajando su propio libro, tiene 14 años. Una de las cosas más lindas es que como mujer he podido impactar vidas de ellos y poder gestionar de alguna manera su rol y su visión con respecto al género femenino. Ellos ven en sí una total paridad en la casa, la distribución de tareas son totalmente con un nivel de corresponsabilidad adecuada para su edad, pero hacen de todo. No hay una mamá que tenga que hacer todo, si no yo no hubiese podido tener tiempo para ser profesional y creo que eso ha sido muy significativo. Y parte de la conversación con ellos es contar las historias también de lo difícil que ha sido para muchas mujeres el poder tener una vida profesional, el ir avanzando en puestos que generalmente eran invisibles para mujeres y también hoy día el mirar que las cúspides organizacionales de los directorios y también de los incluso círculos de poder que pueden existir o círculos de relacionamiento requieren hoy día una mayor representación femenina. Yo creo que ellos son promotores, aunque son niños, pero saben muy bien las diferencias que existen. Ellos también, por ejemplo, cosas que son pequeñas dentro de este espacio, el equipo de fútbol de mi hijo, de Mateo, salió campeón y tenía 2 jugadoras mujeres y los otros equipos no, pero se abrieron a eso y que tenía mucho valor la diversidad. Y si nosotros empezamos a cambiar esa mente, bueno, también vamos a empezar a mostrarles a las nuevas generaciones que debe existir ese rol equitativo. Cuando hoy día nosotros vemos organizaciones donde todavía tenemos brechas para que efectivamente los roles ejecutivos tengan una mayor participación femenina,
innegablemente estamos también teniendo una brecha con respecto al role modeling, porque cuando más personas ven que es posible llegar a cargos de gerencia y que efectivamente se pueden desempeñar, más fácil es que efectivamente las personas puedan superar sus barreras, sus propios espacios de saboteadores internos y empezar a trabajar en sí en la aspiración y en la ambición, que es una palabra que generalmente es bien mal vista, pero la ambición es hambre de visión, es decir, hacia dónde quiero dirigir directamente ese sueño. Y una carrera profesional se trabaja, entonces creo que está totalmente vinculado. Yo sabía específicamente a los 25 años lo que iba a estar haciendo a los 30, a los 35 y a los 40. Y creo que hoy día es necesario sacar ese techo de cristal y mostrar de qué manera las organizaciones ya están incorporando mujeres, por qué lo han hecho, hablar sobre eso para que las organizaciones que aún no lo están haciendo entiendan que es una tendencia y también una responsabilidad. Y esto desde todas las perspectivas que existen, desde la voluntad social, la voluntad organizacional, la voluntad profesional de cada uno de nosotros y la voluntad educacional para hacer los cambios sistémicos que requerimos. Ya, yo creo que es muy relevante que traías al tema que tus hijos son hombres y es toda esa parte que hay que mostrar más allá de ser ejemplo para las mujeres, es también ser ejemplo para los hombres del espacio que tienen que hacer para las mujeres para que eventualmente esto siga progresando y que tome mucha más velocidad, lo que tú decías, Lore, que digamos muy lento. Creo que también es adentrándonos en explicarles y mostrarle a los hombres por qué es tan importante esto. Y también me traía otro dato importante, y es más allá de ese 36% que acabamos de hablar de Empresa Cero, que es súper revelador, también está que el 56% de las empresas tienen menos del 25% de mujeres en cargos de liderazgo. Entonces, ahí creo que me voy un poco a cuestionar si estamos hablando de, nuevamente, las normativas que llevan a una cuota, que me permiten empezar a abrir este espacio, o si realmente hay una transformación en la cultura y si realmente estamos desde adentro abriendo el espacio necesario para las mujeres. Entonces, me gustaría, Lula, desde toda la transformación que has trabajado con empresas, entender un poco cómo se ve esa perspectiva o cómo se ve esa diferencia cuando una empresa lo está haciendo por cumplir cuota o por un tema reputacional versus a cuando realmente está intentando transformar su cultura para que haya este espacio efectivamente para las mujeres. Y Diana, qué bueno que lo preguntas. La verdad es que muchas veces me ha tocado trabajar con empresas que declaran que dentro de los valores está la diversidad, que lo quieren hacer, pero en ciertos momentos todavía hay búsquedas dirigidas de posiciones. Yo creo que internamente el empoderamiento femenino es necesario trabajarlo. Con programas de empoderamiento femenino, con programas que permitan generar una mejor marca personal y que las organizaciones en sí puedan invertir en el desarrollo de talento femenino. También pasa que en los espacios de reclutamiento y selección, la verdad es que las mujeres esperan cumplir todos los requisitos antes de postular y no necesariamente postulan a cargos donde pueden faltarle uno o dos que los podrían desarrollar en el camino. Un hombre quizás seguramente va a postular incluso que le faltaran algunas de las habilidades que podrían ser requeridas con el compromiso de poder desarrollar el gap en el periodo de tiempo necesario para la organización. Entonces, necesitamos que efectivamente desde acá aparezca un compromiso de visibilidad, porque no es solamente la responsabilidad de la organización, es también el espacio que las personas van a ir a buscar. Y hoy día ya no podemos esperar que nos golpeen la puerta y nos ofrezcan posiciones de gerencia. Tenemos que hacer un professional roadmap o una ruta, que es parte de lo que también hacemos en WayUp, específicamente para poder ir construyendo estos desarrollos de carrera internos dentro de las organizaciones, que las personas sepan cómo ir dirigiendo su transcurso. Ahora, efectivamente también pasa que las organizaciones declaran que quieren diversidad y se les cuestiona porque no existen tantas posiciones para poder ir ascendiendo. Y ahí parte del paradigma. ¿Qué es realmente el crecimiento y el desarrollo? ¿Es solamente ascender? Y ahí empezamos a romper un poco esta burbuja de decir, el desarrollo no es solamente tomar una posición de analista a jefatura, senior, subgerencia, gerencia o gerencia general y después director. El desarrollo de carrera es un plan transversal,
donde tú puedes pasar de un área comercial a un área de recursos humanos, yo lo hice, fue maravilloso, o pasar en aprendizaje, un feedback te da desarrollo, un espacio de tomar un rol cruzado, el complementar espacios de interés dentro de las organizaciones, participar en un proyecto específico, en una célula de trabajo, por ejemplo, también es parte del desarrollo. Entonces creo que es muy significativo también recodificar lo que entendemos por desarrollo profesional, resignificar también el espacio de empoderamiento del trabajo femenino y también cuestionar nuestro liderazgo de decir, bueno, ahora que queremos que efectivamente esto sea muchísimo más equitativo, que este 33% cambie y que efectivamente mejore y exista una mayor representación, pues entonces, ¿a qué le voy a dar valor como líder? ¿Cuáles son los discursos que voy a premiar? ¿Cuáles son las instancias? Y eso también se educa. No es que necesariamente se vea. Todos sabemos que es importante y que es necesario generar la equidad interna para efectivamente forzar que haya una mayor representatividad, pero a veces no sabemos cómo educarlo. Y desde ahí se trabajan los sesgos en las organizaciones. ¿Cuáles son los sesgos? ¿Cuáles son las creencias? ¿Qué es lo que vemos? ¿Con qué adoptamos? El entender que el liderazgo femenino no necesariamente es más empático, que efectivamente hay liderazgos masculinos que pueden ser empáticos o no necesariamente es de menos análisis, por el contrario, hay mujeres que tienen niveles de análisis que son deslumbrantes, pero eso es necesario ir mostrándolo y rompiéndolo. Una de las cosas que hago en una charla, y con esto para terminar la pregunta, es específicamente preguntar, ¿quién de ustedes acá cree que tiene habilidades analíticas? Y hombres y mujeres me levanten la mano. ¿Ustedes han visto alguna vez un liderazgo masculino que sea empático? Y muchos levantan la mano. Entonces, estos sesgos de que la mujer simplemente tiene un liderazgo que es más contenedor y el hombre mucho más analítico, profesional y que corre más riesgo, es totalmente un sesgo de atribución que nosotros tenemos que disruptar y sacar. Pero para eso es necesario visibilizarlo y mostrar con herramientas y entrenamiento a los líderes que efectivamente es importante reprogramar ese paradigma. Lula, si nos pudiéramos quedar con 3 puntos concretos, o sea, para todos las personas que nos miran de recursos humanos, que se encargan de toda esta parte de cultura, si nos pudiéramos quedar con 3 puntos que quizá pudieran empezar a trabajar desde hoy para abrir esa inclusión, ¿cuáles podrían ser? Yo, dentro de los aprendizajes que hemos visto, hicimos acompañamiento de academias de mujeres. Y una de las cosas más difíciles es que generalmente no se creen el cuento. Es muy difícil y tienen muchos ruidos mentales. Entonces es muy necesario trabajarlos específicamente. Y también trabajar a las personas que tienen a su cargo el poder de liderazgo para que puedan comprender y acoger esos pensamientos y los puedan ayudar a derribarlos. El desarrollo de carrera es de responsabilidad de cada uno de los líderes. Y no solamente cumplir los objetivos. Yo tengo un equipo y soy responsable de ese equipo. Y desarrollar que esas personas lleguen a mis manos y que se vayan mejor que yo, es parte de la intersección o del hub que tengo que ser capaz de construir. Y eso es mi responsabilidad. Y eso es no solamente una responsabilidad de la organización, es del colaborador, del jefe de liderazgo, y del jefe que está a cargo, y también de cada persona. Entonces, creo que es muy fundamental trabajar en empoderamiento, trabajar con la jefatura en un plan continuo y, por supuesto, abrir las posibilidades de comunicación. Gracias. Lore, hablábamos antes de hoy, de cuando nos pudimos reunir y conversar un poco sobre esto. Me contabas todo lo que haces como mentora. También eres líder, también ocupas un puesto decisivo dentro de la compañía. Todo esto que comentaba Lula justamente de que el crecimiento y la participación femenina no solamente se ve en ascender a un cargo, sino también en el espacio que tiene, los proyectos que tiene, el empoderamiento que tiene para abrir conversación dentro de la empresa. ¿Cómo lo ves tú desde el lado quizá de los miedos que te expresa tu equipo o que te expresan las mujeres a las que les haces mentoría? ¿Y qué crees que quizá podamos nosotros hacer distinto para apoyar esos miedos? Los miedos yo creo que se van repitiendo en el tiempo. Yo creo que uno de los grandes miedos es equivocarse. Y a las mujeres en general no nos gusta equivocar, ¿no? Y menos cuando estamos en una posición más de liderazgo. Y la verdad es que ese miedo por equivocarse, finalmente la forma de derrotarlo es estudiando. Es tener la certeza y la tranquilidad de que cuando hablas
hablas con certeza, con data, y que te da un puntapié inicial para una conversación. En general, un poco lo que decía Lula, en el sentido de que las mujeres, y eso uno no ve en las conversaciones, tú ves que por ejemplo, en una reunión técnica, en el caso mío, de temas muy técnicos de compliance o temas regulatorios muy técnicos, tú ves que las mujeres no hablan si no están al 200% seguros de lo que van a decir. Y no lo hablan. Y tú ves que en el resto de la mesa, a un hombre se le hace mucho más normal, y si se equivoca lo arregla en el camino y está bien. Pero las mujeres somos las que primeramente nos ponemos ese listón bien alto, y que no nos podemos equivocar. Entonces, creo que ese es un miedo que hay que ir atacando, y creo que la práctica, la conversación, la mentoría hace muy bien para perder ese miedo. Y también hay otro miedo que yo creo que ya también es un poco más cultural, y que es simplemente la disponibilidad. O sea, se asocia que las mujeres en cargos directivos tienes que estar 100% disponible, y que por lo tanto, si está en una edad fértil o en una edad de maternidad, etcétera, se asume que ella no va a estar 100% disponible. Y la verdad es que la práctica te dice que, y yo lo digo por experiencia propia, que tengo millones de roles en mi vida, las mujeres solemos ser mucho más eficientes en los tiempos, cuando ejecutamos mucha responsabilidad. Entonces, la disponibilidad finalmente es una disponibilidad de estar sentada en la oficina, una disponibilidad de silla, o finalmente una disponibilidad real, de dirección, de estrategia, de resolver problemas, etc. Y las mujeres somos súper eficientes. Por lo tanto, ese miedo a la disponibilidad también creo yo que hay que matarlo en alguna parte. Porque si no, el miedo no solamente a llegar al cargo de liderazgo, sino que la mujer sienta que finalmente no es compatible con su vida personal o familiar en una determinada etapa, es un obstáculo tal que la mujer no va a querer, no se va a desafiar, ni siquiera lo va a pensar. Y si a eso además le vas añadiendo, en el caso, por ejemplo, del sector financiero, que obviamente habemos mucho menos mujeres, cuando las mujeres ven que en el C-level de una compañía hay una mujer, dos mujeres, entonces no te sientes representada, ves que no eres una igual, pocas ganas te dan también de... Entonces ahí creo que es súper importante que las compañías se lo crean en serio, y la diferencia es bastante clara. O sea, yo creo que una compañía que no tiene la cultura de incluir esta diversidad es la compañía que todos los años sale con un post en LinkedIn el 8 de marzo, a diferencia de otras que en definitiva no nos preocupamos del post, o quizás lo hacemos porque tenemos que hacerlo, pero que estamos encaminándonos a crear cultura, y crear cultura real, o sea, crear políticas propias de cada área, hacer estas mentorías. Nosotros en Global hacemos mucha mentoría, y es lo que le da la fuerza a las mujeres para decir, oye, ¿sabéis qué? Soy capaz. Y da ese primer paso para poder al menos sentir la necesidad y las ganas de estar en un cargo de liderazgo. Qué importante. Yo quiero dejar a un lado todo lo que queremos ser como mujeres, porque Lula justo me decía abandonar el 7 en algún momento también. Y me quiero ir a entrar en eso para hablar un poquito de lo que necesitamos como mujeres para también cuidarnos. Pero antes de eso, igual quiero, porque hablabas de los miedos que tenemos, yo acá tengo tu libro, Lula, Código Abierto, y mencionabas que habías hecho un ejercicio con las mujeres en las que les preguntabas qué querían aprender, ¿cierto? Y te hablaban de la inteligencia artificial, y los pensamientos o las razones por las que te daban de qué las obstaculizaba de perseguir eso que querían aprender, era mucho lo que decía Lore. No ser capaz de lograrlo, no es mi momento aún, voy a ser mala mamá, no tengo suficiente tiempo, no soy suficientemente buena, no voy a ser capaz de cambiar el rumbo, que va a pensar mi mamá si yo le doy este foco a esto y no a mis hijos. Entonces, yo te quiero preguntar dos cosas, porque tú decías también que aprender a aprender es un superpoder, lo cual estoy completamente de acuerdo y conecta mucho con lo que dice Lore, que es lo que nos va a dar esa capacidad de tener esa fuerza en la mesa y hablar y compartir nuestra visión sin miedo. Pero también cuando conversamos, me quedó la idea
de que tanto los hombres como las mujeres tenemos miedo. Entonces, lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué nos diferencia de poder entonces efectivamente aprender si los dos tenemos miedo? ¿Cuál es esa diferencia en enfrentarnos a los miedos? Yo creo que la autoexigencia es bien significativa y también las cargas que tenemos son bien diferentes. Una de las cosas, ese fue un acompañamiento directivo para Scotiabank hace aproximadamente 2 años atrás. Las mujeres eran directivas y cuando se les preguntó qué quieren estudiar en inteligencia artificial y específicamente cuáles son los miedos o qué te impediría llegar hasta ahí, aparecieron verbalizados miedos como miedo a no ser buena mamá, miedo a no poder compatibilizar la carga, miedo a no tener tiempo disponible, miedo a sentir que no soy lo suficientemente buena, miedo a que mis compañeros o alguien lo pueda hacer más que yo. O mejor que yo. Me acuerdo que rápidamente, porque la energía del grupo se fue muy fuerte al piso cuando le preguntamos sobre las barreras, les pedí a todas a las participantes que por favor pudiesen hacer un ejercicio de improvisación rápida de cómo cada una se veía a través de los ojos de la otra. Y una de las cosas que fue como también hallazgo en ese minuto es que cada persona que dio un retorno habló maravillas de la otra persona que tenía al frente. Pero sobre sí mismas, el juicio era muy grande. Los hombres no tienen ese juicio. El género masculino quizás lo puede manejar muchísimo mejor, porque en el fondo no tiene su llave de valoración seguramente en el exterior. Y la carga también con niveles generacionales de corresponsabilidad que está bastante distribuida. Hoy día cada vez las generaciones lo están distribuyendo mejor, pero antiguamente tanto las generaciones X, Baby Boomers y Millennial todavía tienen brechas con respecto a las cargas. Indican que generalmente no queremos fallar, queremos estar complementando todo lo que hacemos dentro de la familia, pero a nosotros sí se nos juzga muy fuerte todavía socialmente si cometemos un error, si nuestro hijo no lleva la colación compartida. De hecho, parte de las cosas que yo les pido a los posts, que digo muchas veces, flores y chocolates, pero además, métanse al WhatsApp de los cursos de cada uno de los hijos, porque yo he tenido conversaciones dentro de acompañamientos directivos para gerentes y les pregunto, ¿y ustedes tienen las corresponsabilidades? ¿Ustedes comparten las cargas? Por supuesto que sí, todos creen compartirlas, pero cuando yo les pregunto realmente, ¿cuántos hijos tienes? ¿3? Ok, ¿de cuál de los 3 chats del curso tú te haces cargo? No, es que de eso sí que no me hago cargo, porque de verdad que no me la puedo. ¿Crees que yo sí? ¿Por qué? ¿Qué te hace suponer que yo sí y tengo 3 hijos? Con que, mira, de verdad empecemos a visibilizar eso es fundamental. Entonces, creo muy importante que nosotros tenemos una carga que es tácita, pero es bien difícil evidenciarla. Y aquí una de las cosas, yo me acuerdo que en algún minuto yo estaba mudando, o sea, tenía que mudar a uno de mis 3 hijos y le digo al papá en ese minuto que necesito, estas son todas las tareas, son 4 mudas el fin de semana, más 4 alimentaciones por cada uno de los niños, porque me tocaron muy seguido, más el teléfono, o sea, la entretención, más todo lo que corresponde a cada uno. Estos son aproximadamente 32 tareas diarias por cada uno de los niños, así que necesito que digamos cómo es esta corresponsabilidad y miremoslo para saber, porque él me decía así, yo te ayudo. Y hay que educar en realmente lo que significa la palabra ayuda, no es corresponsabilidad. Y él pudo visibilizar la carga que yo tenía en mi mente que no había sido capaz de mostrar. Entonces, al mostrar estas cifras y este Excel con todas las tareas que estaban representadas, él pudo decir, sí, en verdad, parece que no está siendo tan equitativo. Y empiezo a tomar este espacio y empezó a mirar y decir, bueno, si ella se quiere desarrollar profesionalmente, evidentemente va a necesitar una participación mucho más activa. Entonces, creo que es necesario hoy día que se visibilice esta carga y que permita que efectivamente las personas puedan, o las mujeres podamos liberarnos de esto de decir, si no me pospongo, efectivamente esto no va a llegar a puerto. Entonces me quiero dar el permiso de poder desarrollarme profesionalmente sabiendo que lo otro no voy a fallar. Y para eso necesito ese 50%, con mucha fuerza y con mucho compromiso. Y creo que es fundamental, y se lo dejo a toda la audiencia, si hay hombres mirando en este minuto, por favor,
háganse cargo de a lo menos un chat. Y estar a cargo significa hacerse cargo de todo. O sea, ir a comprar la colación, el disfraz y todo lo que significa. Lore, yo creo que tú estás muy de acuerdo. Cuéntanos un poquito qué te pareció esa intervención Es tan de Lula. cierta, es tan cierta. Bueno, no es ninguna novedad, digamos, que en donde yo trabajo con muchos hombres, obviamente. Eh, y es bien divertido porque de repente esa credibilidad de que realmente hacen lo mismo que las mujeres a nivel familiar es tremenda, porque con una certeza y una seguridad, y tú decís, ya, y cuéntame un poco, ¿qué es lo que hacen? No, yo le doy la comida en la noche. Ah, ¿y la haces? No la hago. No la hago yo, la caliento y se la doy. Ah, ya. Y yo mudé. Es como que fuera ya, o sea, haber mudado un par de veces a tu hijo cuando era guaguita es, pero, o sea, un hito histórico para un hombre. O sea, realmente lograste mudar y lograste llegar al mismo nivel. Es una cosa increíble. Entonces sí, me río, pero claro, pero al final somos nosotras la que de alguna u otra manera también tenemos que acoger esa creencia de realmente, porque por lo menos hay una intención. Tratar de hacer visible que esa no es la corresponsabilidad real. Y creo que es muy bueno lo que decía la Lula, el tema del ejemplo. Yo creo que eso ayuda un poco a romper el mito y a darse cuenta que la corresponsabilidad va mucho más allá de mudar alguna u otra vez en la vida o de darle comida a los niños cuando la nana no está. Pero como te digo, con mucha empatía y acogiendo un poco esa creencia. Porque si no, no vamos a avanzar. Hay que tratar de que se sientan bien. Ya. Sticker estrella para la mudada, es lo que queremos. Sí, Ya, ahora sí, regresándome a lo que hablábamos hace un momentito, y quiero atar un poco al autocuidado. Ya me quiero ir un poco y que decía esto que habíamos hablado, Lula, de dejar ir del 7, la autoexigencia que tenemos como mujeres. Quiero partir por ahí para preguntarte, Lore, esa presión que sentimos por encajar, esa autoexigencia que nos ponemos, ¿cuál creerías, cuál podría ser el consejo para todas esas personas a las que no tienen las facilidades de que tú seas su mentora, de ese autocuidado por el que puedes empezar para efectivamente balancear y dejar ir de esa creencia de que tenemos que hacerlo todo y tenemos que hacerlo todo bien? Sí, cuando a mí siempre a uno le hacen una pregunta que es, ¿cuál es el costo que crees has tenido en el tiempo por hoy día tener un rol de liderazgo? Y fíjate, Diana, que yo creo que mi costo es el agotamiento mental, 100%. O sea, no tengo ninguna duda que el costo que he tenido en el tiempo es sentirme agotada mentalmente. Porque, como tú bien decías, esa presión de encajar y ese ánimo de saberlo todo y estar preparada para todo, uno no se da cuenta, pero en el tiempo el agotamiento es alto. Pero yo creo que lo primero que hay que hacer es darse cuenta de eso, ¿no? Porque si no, la vida es muy rápida, la industria en que yo trabajo es muy rápida, por lo tanto, si tú no pares en un minuto y pones la pelota en el piso y piensas y te das cuenta y sientes internamente que efectivamente estás cansada, si no tienes ese convencimiento tampoco te vas a hacer cargo de él. Entonces yo creo que lo primero es reconocer que uno está cansada. Y tratar de hacer que el hecho de estar en un cargo de liderazgo no tenga ese costo. Y yo creo que hay que preocuparse de uno. La verdad que las mujeres estamos acostumbradas a tener millones de roles, por lo tanto, dejar un espacio para poder hacer lo que uno quiere, ser feliz, hacer deporte o el hobby que uno tenga, y no incluirlo en la vida, la verdad es que ese agotamiento no se va a ir nunca. Entonces, hay que sentirlo, hay que declararlo y sentirlo. A mí lo que más me ha servido y que creo que ha sido un mensaje que siempre le he dado a las mujeres con las cuales he hecho mentoría y que me ha servido a mí en la vida es estudiar. Creo yo que me quito ese peso y ese agotamiento de estar siempre
como rindiendo una prueba cada vez que estoy en una reunión, ha sido estudiar en el tiempo. Me seguriza, me tranquiliza. Entonces, cuando yo voy a una reunión, estoy tan segura de lo que hablo, que no me agota, porque estoy segura de lo que estoy diciendo y por lo tanto eso me da una seguridad. Yo creo que las mujeres en el tiempo necesitamos esa seguridad. Cuando nosotros actuamos con seguridad, nos cuesta menos. Entonces, ese ha sido siempre un tip que yo le he dado y que a mí al menos me ha funcionado mucho. Yo desde el minuto en que me di cuenta que podía entrar a una reunión tranquila porque sabía de lo que estaba hablando, independiente que era la única mujer, se me hacía más fácil, más llevadero. Eso a mí me sirvió muchísimo. Me lo llevo yo también para mi siguiente reunión. Lula, desde la perspectiva de las organizaciones y en la cultura, ¿cómo podemos apoyar a que efectivamente crecer en el liderazgo no implique el sacrificio que hablaba Lore de tu salud mental, de tu salud física? ¿Cómo podemos apoyarlo desde la organización y desde el liderazgo también? Yo creo que eso se entrena. Primero es una declaración. El líder es responsable también del nivel de salud mental de su equipo. Y eso es tremendamente significativo porque hay una declaración de si vamos a trabajar en el bienestar y yo quiero que mi equipo tenga un buen rendimiento, tengo que preocuparme de tanto entregar las herramientas como también el manejo de los espacios para que ellos puedan obtener ese espacio de bienestar. Y desde ahí es súper relevante incluir dos cosas. Lo primero es que las personas no saben registrar su cansancio. Este lo voy a dejar como parte de un ejemplo. Me acuerdo que estaba con mi hijo pequeño, yo todo lo llevo a mis hijos porque es muy fácil explicarlo después a adultos, y él estaba en un espacio de terapia ocupacional donde por una tirolesa se tiraba, y él se tiraba y se tiraba y se tiraba. Y me acuerdo que después de que terminó la sesión lo voy a buscar y seguía en la misma actitud tirándose, y le digo, Mateo, ¿estás cansado? Y me dice, no. Hijo, párate al frente del aire acondicionado y detente. Se paró, se detuvo, siente el aire acondicionado. A los aproximadamente 4 minutos recién empezó a sentir sus mejillas más coloradas y a los 6 minutos empezó a caer una gota de transpiración. Le dije, ¿y ahora estás cansado? Y me dice, ¿sabes qué, mamá? Parece que sí estaba cansado. Ese fue el día que yo entendí que el cerebro no registra el cansancio. Entonces, cuando estamos en una situación de alerta y cuando tenemos un espacio de necesidad porque tenemos una motivación, no estamos bajo el efecto dopaminérgico, que se llama efectivamente cuando tenemos alta dopamina porque queremos llegar a conseguir un algo, efectivamente no registramos nuestro cansancio. De hecho, el libro yo lo escribí en 2 meses, todos los días entre las 9 de la mañana, o sea, entre las 9 de la noche y las 4 de la mañana, porque tenía tantas ganas de terminarlo que le exigía a mi cuerpo mucho más de lo que mi cuerpo podía dar. Y como sé que mi cuerpo puede, porque hice uso de la adrenalina, que me significa el obtener ese logro, lo sobreexigí. Pero eso no es una práctica que podamos tener o sostener en el tiempo porque si no nos vamos a quemar. Entonces los líderes tienen que aprender a mirar a sus equipos y existen ciertos síntomas que te pueden decir si tu equipo está sobreagotado. Existen síntomas físicos como entrar a una reunión, aprietan la quijada, pueden tener mayor espacio de que se sienten mal, dolores de estómago, aumento de peso, bajo de peso, o por ejemplo, espacios que están durmiendo menos, te dicen que no durmieron la noche anterior, empezamos a mirar que el sueño se convierte en vigilia y no necesariamente empiezan o pueden descansar con un sueño reparatorio, eso es como síntomas físicos. Síntomas que son cognitivos, empiezan a tener quizás un menor desempeño, empiezan a paralizarse, les pides una presentación y les cuesta muchísimo más tener esos espacios de creatividad. Eso pasa porque efectivamente cuando estamos en un máximo nivel de tensión soportable, el cerebro no está preocupado de crear o la creatividad se inhibe. Entonces, simplemente reacciona. Es totalmente necesario entrenar a los líderes para poder reconocer esos espacios de estado de los equipos para poder llevarlos a una condición basal que les permita tener un mejor desempeño y estar en una situación de balance. Entonces, cuando hablamos de bienestar, no solamente es transmitir el que necesitamos que tengan seguridad psicológica, sino además entrenar a los equipos para que efectivamente puedan ser responsables del estado emocional basal y las decisiones que también toman. Porque liderar también es tener esas conversaciones, no solamente el cumplimiento de objetivos, sino también preguntarnos en una retrospectiva cómo estamos, cómo está el equipo, estamos quemados, estamos bien, cómo estamos llegando a esos objetivos. No solo llegar, el cómo llegamos hace la diferencia.
De acuerdo. El otro día veía la diferencia entre, siempre todas las empresas tenemos performance reviews y validamos efectivamente que se haya llegado, tal cual como dices, pero nunca un wellness review, ¿no? ¿Cómo llegamos? ¿Estamos bien? Abrir un espacio así creo que sería algo interesante para las empresas y ver que efectivamente el bienestar se va a transformar en resultados medibles para la compañía. Quiero compartir súper rápido algunos de los comentarios que hemos recibido. Creo que marcó mucho el tema de la corresponsabilidad. Eso es algo que parece que las entendemos. La carga mental que tenemos las mamás no es la misma de los papás respecto a nuestros hijos. Y a eso le sumamos la carga laboral. Tenemos una lista mental de tareas y actividades muy larga. Eso nos comparte Anabela Iglesias. Y yo quisiera justamente meterme en eso de esa lista mental. Nuevamente es como un poco como la carga cognitiva que decías que tenemos. Entonces, quizás si pudiéramos cada una dar como una práctica, una sola práctica que podamos hacer quizá para cuidar esa carga mental en el día a día, ¿cuál podría ser? Yo creo que visibilizarla, o sea, declararla como un checklist y mostrarla y decir, esto es lo que yo tengo en mi mente y esto es una responsabilidad compartida. Dime a qué te comprometes tú y declarar esos espacios. Estoy completamente segura de que si tenemos esa carga más liviana y la alivianamos entre todos, como grupo, como empresa, como también como mujeres profesionales, seguramente nuestra activación de ambición va a ser inmediata y vamos a poder soñar muchísimo más grande. Pero creo que muchas veces esa lista es silenciosa y ahí es donde está el error, porque la llevamos, pero no la declaramos. Y mostrarla ya es el primer gran paso. Lore. Yo soy una mujer tremendamente ordenada y esquemática. Por lo tanto, el to-do list diario es perfecto. Yo todos los días de la mañana tengo clarísimo, o trato de tener lo más claro posible lo que voy a hacer en el día. Trato de que sea lo más acotado posible, aun cuando sea exigente, pero amanezco pensando que voy a ser capaz de hacer lo que me propongo cada día. Y ya a nivel un poco más de estilo de vida, creo que hay cosas que hay que dejar ir. O sea, no todo es tan importante. Y hay cosas que uno de verdad debe dejar ir. A mí me ha pasado mucho de esto de tener una vía muy rápida, de tratar de hacer millones de roles, entonces estoy en todos lados. Entonces, en general, me pasa mucho en el colegio de mis niños, que me piden hacer muchas cosas, porque me ven como figura eficiente, no sé. Y claro, al principio las hacía todas. Y hoy día hay veces que digo que no. Y hay veces que digo no, porque hacer esto hoy día me implica no ir a mis clases de pilates o no me implica estar en una comida más con mis niños durante la semana. Entonces, también creo que hay que determinar cuáles son las cosas que realmente son importantes para ti y hay algunas que hay que dejar ir. Me encanta. Oye, se nos ha ido volando el tiempo. Me Yo lo estaba pasando encantaría, también. sí, me encantaría que pudiéramos quedarnos hablando de estos temas por horas, la verdad. Pero para ir cerrando, quisiera preguntarles, desde el liderazgo, desde esa responsabilidad que tenemos, ¿qué podemos hacer para que seamos mujeres, no solamente que efectivamente somos ejemplo, sino que también estamos activamente trabajando en rediseñar o reestructurar ese sistema que sigue postergando o sigue ampliando esa brecha que hablábamos al principio? ¿Qué nos podemos llevar como responsabilidad? Hablarlo. Yo creo que esto es un tremendo espacio, porque yo creo que el silencio finalmente es el que aumenta la brecha. O sea, si estos temas no los ponemos sobre la mesa y no los discutimos, tanto en espacios como este, como con nuestros equipos, en nuestra familia, en nuestras comunidades, en nuestras compañías, en distintos planos, gerenciales, no gerenciales, creo que ese silencio es el que aumenta la brecha. Entonces, hay que hablarlo, profundizarlo, y también invitar o darle fuerza a esas mujeres que hoy día lo ven difícil, decirles que no es tan difícil, que hay que hacerlo. Y lo que yo siempre le digo a las chicas con las cuales hago mentoría, no esperen que te inviten,
menos que te inviten a una mesa de discusión. Si es necesario, crea la tuya. Me encanta. Creo que eso y es muy real. Yo creo que cuando uno se siente tranquila, fuerte, segura, no hay que crearla, hay que crear esos espacios. Gracias, Lore. Además, por darnos como esa mini mentoría para los que no te tenemos como mentora. Lula. Para mí lo fundamental, y 100% de acuerdo con Lore, que es importante manifestar que uno quiere estar. Y también yo creo que como compromiso, yo hace muchos años tomé la decisión de siempre potenciar mujeres, demostrar, visibilizar. Si estoy en un escenario y me voy a ir a un congreso y me dicen, necesito un speaker adicional, conozco a una de Chile que es excelente. Y digo una, cuando hay una posición también voy recomendando. Y creo que esto de aprender a vivir colaborativamente y con un sentido, propósito, no digo que para siempre vaya a ser necesario estar siempre potenciando el género femenino. Yo creo que va a llegar un minuto en que la equidad va a ser lo suyo y efectivamente ya esto ya no va a ser tema porque vamos a estar totalmente representados. Pero mientras eso ocurre, hoy día es necesario poner esos temas en el tapete, aprender a vivir colaborativamente, sin duda va a permitir que nosotros nos podamos apoyar y apalancar. Mis mejores referentes siempre han sido mujeres y las personas con las que yo me rodeo, con las que trabajo principalmente, también son mujeres tremendamente profesionales, exitosas y llenas de potencial. Creo que lo más significativo es que cuando yo entro a una reunión, siempre miro a la persona y digo, ¿cuál es su potencial? Y cuando les hago una devolución y cuando tengo la oportunidad de hacerlo, de conversar o tener un espacio, me encanta mirar lo que esa persona podría hacer. Bueno, también es parte de lo que hacemos en la empresa, que es desarrollo profesional. Entonces, el mostrar, el colaborar y el permitir evidenciar y mirar a las otras personas con los ojos de lo que podrían ser y regalárselo, creo que es tremendamente significativo. Acostumbrarse a vivir en esa dinámica es tremendamente colaborativo, significativo, nos ayuda al crecimiento a todas. Qué importante. Importante acompañarnos, darnos visibilidad entre todas. Para cerrar, para todos los que están conectados, van a recibir un pop-up que va a permitir dar un poco de feedback de lo que vieron en esta charla para que ojalá podamos tener más espacios así tan enriquecedores como este. Y también sé que algunos quizás dejaron algunas preguntas, no tuvimos tiempo de responderlas ahorita, las vamos a responder offline, igual no se preocupen que ahí tendremos el espacio, las tres, para darles respuestas también de este tema tan relevante para las mujeres, para las organizaciones, para los hombres también, porque en realidad es algo que nos impacta a todos. Nuevamente, Lore, Lula, muchísimas gracias, de verdad, Gracias, qué Diana. exquisito espacio, y gracias a todos los que nos acompañan. Chao, chao. Chao, chao.